¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar compartiendo con todas y con todos ustedes. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Maribel, y a mis compañeros homólogos de otros municipios. Mucho éxito en la encomienda que les toca como gobiernos local. Nos toca ser los primeros respondientes. A nuestro auditorio quiero comentarles primero que esta situación atípica que estamos viviendo en todo el mundo, ocasionado por la pandemia por COVID-19, nos lleva a todos los gobiernos locales, estatales, federales y en las diferentes demarcaciones que cada uno de los países tiene, a implementar acciones y medidas de acuerdo también a sus propias necesidades sociales. Es decir, hacer trajes a la medida. Podemos quizás tender a comparar qué ocurre en tal o cual, sin embargo, también cada país, cada sociedad tiene sus particularidades. En el caso de México, hay una línea de dirección federal en materia de salud, porque así está constituido, y una autoridad sanitaria que recae en cada uno de los estados de nuestro país. Sin embargo, los gobiernos municipales también somos una autoridad sanitaria cuando por mandato de nuestros ayuntamientos, que son las máximos órdenes de gobierno, se decretan o se implementan mecanismos o medidas que nos permitan atender esta contingencia. Como es una contingencia sanitaria, es decir, que está afectando la salud de la población, la mejor estrategia para atacar o para posicionarnos frente a esta situación siempre va a ser la prevención. Ante cualquier tipo de desastre, ya sea natural, biológico, etcétera, las mejores estrategias son las que desde la Protección Civil podemos implementar en materia de prevención. Por eso el recurrente llamado a quedarnos en casa. Ahora, ¿qué es lo que nos correspondió hacer en el municipio de Puebla? Y quiero comentarles dos particularidades. Primero, que el municipio de Puebla es la cuarta ciudad más poblada de todo el país. En todo el país hay 2.457 municipios. Puebla ocupa el cuarto lugar en mayor población, más de 2 millones de habitantes, poco más de 2 millones de habitantes, pero además se encuentra en una posición geográfica que históricamente en su desarrollo ha generado una dinámica de movilidad bastante amplia hacia el norte y sur del país, hacia el este y hacia el oeste. Estas dos características nos obligan a diseñar también algunos dispositivos, algunos controles, tanto en materia de bienestar, de salud, de rescate económico, pero de movilidad y de seguridad también muy particulares. ¿Qué hicimos nosotros? El pasado 3 de marzo, que es cuando, derivado de una reunión, si me permiten la siguiente diapositiva, derivado de una reunión con la autoridad estatal y federal, las autoridades sanitarias, nos hicieron saber de las consecuencias y las fases en las que nos encontrábamos y por las características que el municipio de Puebla tenía, hacia dónde íbamos a migrar en cuestión de días o probablemente de horas, que era migrar a una fase 2. Esto nos llevó a tomar la decisión desde el 13 de marzo de cancelar todos los eventos de concentración masiva en las 17 juntas auxiliares, pero además en las actividades que el propio gobierno municipal tenía programadas. Las juntas auxiliares son estas divisiones políticas que los municipios tienen. En el caso de Puebla son 17, 10 con hablantes de lengua indígena, y todavía el municipio de Puebla concentra una población urbano y rural. Después de esta decisión, el día 16 de marzo, es decir, inmediatamente a la siguiente semana, se decidió instalar el Comité de Prevención y Continuidad de Operaciones del Honorable Ayuntamiento del municipio de Puebla, es decir, integrar algunas dependencias que están obligadas a brindar servicios esenciales, fundamentales, y que esos tenían que garantizarse en su cumplimiento al 100%. Algunas otras actividades del propio municipio podían ser reducidas al 30% y algunas otras ser suspendidas temporalmente. ¿Qué dependencias integraron? La dependencia o la Secretaría de Gobernación, la de Limpia, el DIF municipal, Administración, Tesorería, Comunicación Social, Infraestructura y Seguridad Ciudadana. Esto para seguir garantizando el suministro de los servicios esenciales. Posterior a esto, se decidió hacer suspensión de las actividades en algunos establecimientos comerciales que involucraban congregaciones masivas. Era muy importante darles a conocer la medida preventiva.
todas las acciones hasta este momento que en la ciudad de Puebla se han establecido, se han decretado, han sido persuasivas, es decir, se apela a la voluntad y al compromiso de las y de los ciudadanos para que podamos cumplir en la mitigación, en esta prevención y la mitigación del contagio masivo. Posterior a esto, se tomó la decisión de cerrar los parques que administra el municipio el de Puebla, espacios públicos que están a cargo del municipio. Comenzamos con inspecciones de acompañamiento sanitario en diferentes establecimientos, sobre todo aquellos que brindaban servicios alimenticios o de primera necesidad, como abarrotes, como los mercados de apoyo local o de apoyo municipal, para que reunieran e implementaran cada uno de los dispositivos sanitarios recomendados por el gobierno federal. Decidimos arrancar también con una campaña de difusión y perifoneo, hablando de las medidas preventivas ante la contingencia sanitaria. Recordarle a la población la situación que estamos viviendo, que era importante mantener la sana distancia, lavarnos constantemente las manos, permanecer en casa en medida de nuestras posibilidades, todo, insisto, de manera voluntaria, y se hizo en un esquema o en una estrategia de proximidad, es decir, de la mano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cabe resaltar que en el caso del municipio de Puebla, migramos el modelo de vigilancia o de seguridad desde un modelo de seguridad pública a un modelo de seguridad ciudadana en construcción de la paz, y de la mano también con la Secretaría de Protección Civil, que también resalto, en el caso del municipio de Puebla, Protección Civil es una secretaría, es decir, está a nivel de todas las necesidades, porque estamos en una zona sísmica, cerca de un volcán, es decir, nuestras medidas en materia de prevención siempre tienen que estar muy bien pulidas. Si me apoyan con la siguiente diapositiva. Con estas características y posterior a estas medidas, digamos que ahí fue lo que hicimos antes, pasamos a las acciones que hacemos durante. Y durante la contingencia, la fase 2 y ya parte de la fase 3, dividimos los programas o las atenciones en 4 grandes grupos. Las acciones de bienestar, donde decidimos hacer una donación de 15 millones de pesos al gobierno del estado, quien decidió que fuera una donación vinculada con la Secretaría de Salud. A nosotros nos interesaba que el gobierno del estado definiera qué era lo más urgente, qué era lo prioritario y pudiera hacer uso de estos 15 millones de pesos. Se destinaron un recurso para la compra de 27,000 despensas, en apoyo sobre todo a las zonas marginadas de carencia alimentaria que tiene el municipio de Puebla. Destinamos 10,000 apoyos para el pago de energía eléctrica. Ahí fuimos identificando diferentes grupos poblacionales. En el caso de la suficiencia alimentaria, de las despensas, la población que tenía infantes, que tiene menores y que está dentro de un grupo, según las cifras de Coneval y del INEGI, de carencia alimentaria. El apoyo del pago de energía eléctrica iba centrado a la población adulta mayor, a las personas en alguna situación de discapacidad y a las madres solteras. Es decir, nuestra población en las 17 juntas auxiliares y 30 inspectorías que tiene el municipio de Puebla estaban orientadas ahí, cubriendo el pago de un bimestre, que es mayo y junio. Se definió también la integración y el acompañamiento de pipas de agua potable en zonas vulnerables de la capital. En el caso del municipio de Puebla tenemos concesionada, está en un esquema privatizado el agua, y ahorita durante la contingencia observamos que en algunas zonas había mayor necesidad. Por lo tanto, se decidió destinar hacia allá con infraestructura municipal. De la mano, talleres culturales, virtuales en materia de atender la ansiedad que está viviendo la población, de hacer ejercicio desde el hogar y algunos otros, como prevenir la violencia doméstica, que se viene en la siguiente diapositiva. En materia de salud, los kits de salud, la sanitización de los espacios públicos, de los mercados, de la mano de nuestro equipo de limpia. En el caso de la reactivación económica se destinaron 7 millones de pesos para mitigar el desempleo. Este iba enfocado solamente a prestadores y prestadoras de servicio.
a algunos meseros, meseras, fontaneros que se quedaron desempleados. 10 millones de pesos a microemprendedores. Esto sí es una parte de reactivación de la economía, sobre todo aquellos que son micros y pequeños empresarios o empresarias. 5 millones de pesos que fueron enfocados para gastos fijos de los pequeños comercios en el centro histórico, porque es otra particularidad que tiene el municipio de Puebla. Y tenemos preparadas las acciones a posterior de esta contingencia. Una tiene que ver con un programa de empleo temporal que se llama Jóvenes por Puebla y que lo que busca es hacer que circule lo antes posible en nuestra economía. Además, se han hecho las condonaciones de pagos, de obligaciones como el pago predial, limpia, licencias comerciales, etcétera. Y algo que estamos reforzando permanentemente es la sana convivencia en el hogar. Se observó a nivel nacional un aumento en la violencia de género y estamos, además de dando el acompañamiento, hablándole a los hombres de la ciudad de Puebla para que implementemos estas estrategias de la nueva masculinidad, donde repartamos de manera equitativa las tareas. Y la última diapositiva solamente marca o habla del rumbo al que vamos, en el que ya estamos trabajando, si me permiten con la última, que son la nueva normalidad de manera paulatina, insisto, cada ciudad, cada estado tendrá que irlo acoplando también de acuerdo a sus propias dinámicas, a sus propias particularidades, pero sin dejar de lado estos cuatro ejes que son fundamentales para hacer que circule nuestra economía. Me parece, en reuniones que hemos tenido con la Red Ciudadana de Ciudades del BID, que en otros países tienen particularidades muy similares a las que yo hoy estoy compartiendo con ustedes y que seguramente algunos de mis compañeros presidentes que a continuación van a hablar van a coincidir, y en algunas otras en donde ellos están reforzando de acuerdo a sus particularidades. Eso sería todo. Quisiera comenzar con un par de preguntas para la presidenta municipal de Puebla, Claudia. Hay un par de preguntas un poco relacionadas. Partiendo un poco de la posibilidad ahora de ver hacia atrás, la pregunta es, ¿qué se pudo haber hecho mejor? Y muy relacionado es si los 15 millones de pesos que se ofrecieron para el apoyo, ¿consideran que son suficientes o se quisieran poder otorgar más recursos? Bueno, primero precisarles que no fueron 15 millones, fueron más de 110 millones de pesos y lo presenté en una primera etapa durante fase 2 y actualmente fase 3, con una distribución o una planeación para considerar otro tanto más en una inversión para una segunda y una tercera etapa que ya tienen que ver con la nueva normalidad y con hacer que circule nuestra economía. Los 15 millones fueron un donativo, una donación que se le dio al gobierno del estado para que invirtiera la Secretaría de Salud estatal en lo que consideraran que era lo más urgente. Es decir, ahí podemos, o ellos podrían definir cuál era lo que en este momento actual, requerían. Todos los recursos siempre van a ser limitados. Yo les podría comentar, entiendo que tenemos estudiantes de diferentes disciplinas, de diferentes áreas, pero quiero compartirles que en la administración municipal nos toca ser los primeros respondientes, es decir, de los 3 órdenes de gobierno somos el de mayor proximidad. Por lo tanto, nuestras competencias están en mayor proporción en trabajar con la ciudadanía, en la concientización, en la suma de voluntades, en repartir de manera equitativa las responsabilidades, por un lado las que desde el gobierno nos toca, y la distribución de los recursos de una manera equitativa. Pero también invitar a la población para que vayamos cada vez cumpliendo más con lo que nos corresponde. No todas las ciudades están en la misma proporción de cumplimiento de deberes y por lo tanto recae el peso de la construcción de cualquier sociedad en un grupo menor. Esto tiene que ir cambiando porque en medida que se revierta esta pirámide, pues las brechas de desigualdad que hoy vivimos muchas ciudades, no solamente en México, sino a nivel mundial, pueda irse cambiando, pueda ir mitigándose. ¿Qué se podría mejorar o cómo podríamos evaluarlo? Pensaría que en estos momentos es muy adelantado porque es una situación atípica en todo el mundo.
No había ningún solo país que estuviera preparado para atender este tipo o que tuviera un protocolo diseñado para este tipo de padecimientos. Es nuevo. Y como ya han también mis compañeros presidentes municipales compartido, cada ciudad tiene sus propias particularidades. Para poder decir si se hizo bien o dónde estuvieron las fallas, necesitamos tener una escala de comparación o de medición para poderlo identificar. Esto creo que va a ocurrir un poco más adelante, porque algunas medidas de mitigación que fueron efectivas en otras ciudades, en algunas otras no funcionó por la propia idiosincrasia, por la propia dinámica de movilidad, por la propia concentración poblacional que puede tener cada ciudad. Entonces no hay, digamos, un parámetro que nos pudiera definirlo. ¿Por qué decidimos nosotros? Y aquí también esto les comparto, sobre todo si algunos de ustedes deciden o tienen previsto después incorporarse a la administración pública, tener muy claro que se diseñan acciones, y lo comentaba también alguno de mis compañeros, de acuerdo a un programa. Este programa se llama Plan Municipal de Desarrollo, y además este Plan Municipal de Desarrollo año con año tiene que ir actualizando sus tareas o las acciones. Al llegar a esta contingencia, nos vemos obligados, todas las administraciones locales, estatales o federales, a tener que modificarlo. Modificar esto, porque quiero compartir ustedes las complicaciones que de repente nos hemos encontrado todos los órdenes de gobierno con diferentes magnitudes. A rendir cuentas, a transparentar, a implementar lineamientos o reglas de operación, son diferentes. Para el caso de todos los dispositivos que les he dado a conocer, estas 12 acciones de esta primera etapa fueron líneas de seguimiento. Estos lineamientos nos permiten tener un margen de diseño de acuerdo a la población vulnerable que se va a atender. Como pudieron observar, algunos de los apoyos iban enfocados a la población de mayor pobreza alimentaria, otros a la población adulta mayor, madres solteras y personas en situación de discapacidad, que en el grupo representan casi una tercera parte de nuestra población. Otros a los que se dedican al sector empresarial, enfocado principalmente a los micros y pequeños en esta etapa. Y otro, aquellos que son prestadores de servicio. Más del 60% de la población económica en nuestro país y a nivel mundial está en una informalidad, es decir, muchos son prestadores y prestadoras de servicios y hoy son los que se están viendo afectados. Cuando hablamos de hacer que circule la economía, es que la base social, es decir, aquella que en su mayor dinámica económica está enfocada en el consumo, sea quien reciba el beneficio económico para que sea quien detone la activación de las empresas. En todos los ramos, por supuesto, la parte de los servicios esenciales en esta etapa, pero que nos permita, como lo había comentado, hacer que circule nuestra economía. La segunda etapa y las terceras etapas que estamos previendo ya nos permiten, porque presenté en sesión de cabildo la aprobación por unanimidad para que se pudiera hacer una reprogramación, es decir, que se analizaran cada una de las tareas que tenían programadas durante este año cada una de las dependencias y las enfocáramos para el fortalecimiento de nuestra economía local principalmente, reactivarla en estas etapas de la nueva normalidad. Y nos permitiera entonces hacer una nueva redistribución del recurso que nos permitiera en otro momento poder seguir ministrando los apoyos. ¿Por qué de esta manera? Porque casi en la mayoría de los desastres naturales que se terminan convirtiendo en desastres sociales que hemos vivido como humanidad, la mayor inversión se hace en la primera etapa. Es donde más entusiasmo, donde más participación, donde mayor recursos se involucran o se invierten, y las siguientes etapas, que son las que nos permitirían no solamente mantenernos o sobrellevarla, sino empezar a salir adelante
y restablecernos social, económica, afectivamente, no ocurren porque se echa todo en una primera etapa. Así nos pasó con los terremotos. Las primeras semanas había mucha gente que estaba entusiasmada en querer contribuir el grueso de los recursos, y en las posteriores, en lo que tiene que ver ya con una reconstrucción, ya no había o ha costado muchísimo trabajo. El poderlas delimitar y programarlas estratégicamente y socialmente permiten cambiar también estos modelos que, digamos, es hacia donde nos vamos. Sí es importante compartir lo que ha sido más fácil y lo que no. En estos momentos lo más complicado era reprogramar, rendir cuentas bajo nuevos lineamientos de programas que no estaban considerados. Estos programas han tenido que ser innovados de acuerdo a las necesidades de cada ciudad, y casi estoy segura que lo mismo ha ocurrido en las demás, que son parte de la administración pública y de lo lento que pueden ser a veces, porque tenemos un modelo que se tiene que ir transformando gradualmente. Esto es sí o sí, porque además el enfoque de desarrollo en el cual México se ha suscrito, que son los objetivos del desarrollo, también buscan estas innovaciones. Esta transmisión que estamos haciendo de manera virtual lo va permitiendo. Y algo que estamos haciendo para las siguientes etapas, y con la intención de que no se saturen tampoco los sistemas de salud, atender a la otra población que tiene que ver solamente con la asistencia de consultas generales, seguir con las campañas de prevención del cáncer cervicuterino, de mama, es decir, estas otras competencias en donde los municipios sí podemos participar. Para el caso del municipio de Puebla, tenemos destinados 5 módulos móviles que podemos o que tenemos a bien distribuirlos en el resto del municipio, para que la población que además no tendría que ir al hospital, y podemos ayudar o descongestionar el servicio de salud mediante estas unidades y el DIF municipal, pues lo estemos haciendo. Me parece que esto nos va a ayudar, e insisto, al final nos vamos a ir midiendo y se van a ir adaptando protocolos de acuerdo también a las dinámicas. Nosotros en Puebla todavía seguimos en ese aplaneamiento de la curva. Se han tenido que implementar dispositivos de movilidad más coordinada, aunque tenemos movilidad activa, que es el uso de ciclovías, etcétera. Todavía la parte cultural del respeto de la movilidad o de privilegiar a peatón, ciclistas, automovilistas y así